gobierno, ¿cuántos están en la cárcel? Ninguno. Vamos a hablar de corrupción porque hoy justamente es el Día Internacional contra la Corrupción y tengo el gusto de saludar en la línea de Zoom de a la una al maestro Leonardo Núñez. Él es director de investigación aplicada en la agrupación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Un gusto saludarlo, maestro. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buen día, querido Salvador. Encantado de poder platicar contigo. Pues Día Mundial contra la Corrupción. ¿Cómo vamos en México? 7 años de gobiernos de Morena. Ya vimos un poco el pasado de la corrupción priista. También en su momento hubo corrupción azul con los panistas. Pero ¿qué pasa en estos tiempos? ¿En dónde estamos parados 7 años después de la llamada transformación que justamente el sábado se estaban celebrando en el Zócalo? Pues justo como mencionas, no es que vengamos de un lugar muy bueno, ¿no? No es que México fuera un paladín del combate a la corrupción, pero ciertamente hoy nos encontramos en una situación todavía más precaria. Lo dicen los datos internacionales, ¿no? El World Justice Project, por ejemplo, presentó su información más reciente hace un par de semanas, donde tenemos una calificación de 0.40 sobre 1 que contrasta con donde estábamos hace 10 años, que si bien estábamos reprobados, era 0.48. Lo vemos en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Hace 10 años teníamos 35 puntos sobre 100, hoy tenemos 26, prácticamente 10 puntos menos. Incluso los propios datos oficiales del INEGI en la tasa de prevalencia de actos de corrupción, hoy tenemos un 15.6% más de víctimas de las que había hace una década. Entonces, por donde se le vea por todos estos datos macro, vemos una descomposición de la situación del combate a la corrupción. Y después empiezan los casos paradigmáticos, ¿no? No solamente se han registrado casos complicadísimos que muestran el vínculo entre el crimen organizado y los políticos, ¿no? Como es el caso de Don Augusto, sino que también las dimensiones palidecen con respecto a lo que habíamos visto en el pasado. La estimación del huachicol fiscal con sus 600,000 millones de pesos es prácticamente 20 veces más de lo que habíamos visto en casos como Segalmex, ¿no? El caso de la estafa maestra que fue tan escandaloso fueron 7,000 millones de pesos, aquí estamos hablando de prácticamente 100 veces más. Los desvíos de Javier Duarte fueron de aproximadamente 64,000 millones de pesos, el caso del huachicol fiscal es 10 veces más que ese caso de corrupción. Entonces, pues esto nos lleva a tratar de mandar un mensaje donde no tenemos mucho que celebrar y por el contrario, tendríamos que empezar a reconocer un problema que ciertamente no ha desaparecido, se ha agravado y en donde uno de los factores que explica esto es el factor impunidad, ¿no? Porque como bien mencionas, pues no se está persiguiendo de manera pareja los señalamientos de corrupción, hay un trato diferenciado dependiendo de si se es cercano al poder o no lo es. ¿Esta impunidad se genera desde dónde? Pregunto, desde la presidencia de la República, donde se decide proteger a personajes como Dan Augusto o como el otro gobernador de Tabasco, Carlos Medino, o como el propio Rocha Moya, o todos estos que están señalados, que hay evidencias de que tienen vínculos por lo menos delicados con grupos criminales. ¿Dónde está la protección? ¿Viene de Palacio? ¿Viene de Palenque? ¿Viene de las áreas que debieran combatir esta corrupción? Tenemos hoy una secretaría con un nombre rimbombante, la Secretaría contra la Corrupción y el Buen Gobierno, que no la veo prácticamente pues enjuiciando a nadie. Pues digamos, viene desde una centralización del poder, pero paradójicamente se está aplicando de manera fraccionada, ¿no? Porque eso diluye las responsabilidades. Por ejemplo, en el caso de Hernán Bermúdez Requena, ¿no? Que fue el secretario de Seguridad de Adán Augusto, la institución que está garantizando la impunidad es la Fiscalía Estatal de Tabasco, ¿no? Que es la que lo tiene procesado por asociación delictuosa. Y el que se decida perseguirlo por esa vía implica que se le va a investigar como si fuera el líder de una mafia que no tiene nada que ver con Adán Augusto y con las personas que lo nombraron y su responsabilidad como funcionario público. Ese nivel de protección, digamos, se ejerce de diferentes maneras en los ministerios públicos federales, locales, pero hay una atomización de responsabilidad para que la presidenta diga, pues a mí no me toca, ¿no? Mm. Varias veces hemos escuchado justamente, pues eso es tema de la fiscalía, ¿no? No nos toca a nosotros y en ese esquema de simulación se divide la responsabilidad, pero que claramente viene desde un entorno centralizado porque es muy claro que tienen el poder y el control del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, de las instituciones autónomas que quedaban. Entonces, en otra configuración política tal vez podrían decir que viene de otros lugares. Aquí, pues claramente todo viene de una estructura vertical que tiene en la presidenta y en el expresidente, pues una fuente muy clara de las órdenes y de las personas que están protegidas. Ahora, maestro, estamos conversando con el maestro Leonardo Núñez, director de investigación aplicada de Mexicanos contra la Corrupción. Si bien la impunidad existió siempre,
pues veíamos que en otros gobiernos, por lo menos cuando los escándalos eran muy grandes, había investigaciones, había citatorios a declarar. Está el caso de Rosario Robles, el caso de estos exgobernadores que terminaron en prisión. Pero hoy lo que vemos es pues simplemente el escándalo, evidencias que surgen por todos lados, reportajes periodísticos que lo documentan, pero los personajes siguen campantes. Ahí está Fernández Noroña, que no pudo explicar cómo se compró una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, el propio Adán Augusto, el señor Gutiérrez Luna, que vive una vida de lujos con su esposa. Es decir, la impunidad se ha agravado y esto, pues visto desde el discurso, la narrativa oficial que dice que ellos no mentían y no robaban y que eran el partido que iba a hacer las cosas diferente, pues creo que hemos retrocedido. ¿Estamos igual o peor que en la era del PRI y del PAN? Ciertamente creo que el tener el tema del gobernador César Duarte nos pone sobre la palestra esto, ¿no? Al menos en el sexenio antepasado, ¿no? Si bien hubo estos señalamientos de corrupción, también hubo inicios de procesamientos, al menos con César Duarte, Jesús Reina, que de Michoacán, Rodrigo Medina de Nuevo León, Roberto Borges de Quintana Roo, Javier Duarte de Veracruz, Flavino Ríos de Veracruz, Tomás Yarrington de Tamaulipas, Eugenio Hernández también de Tamaulipas, Jorge Torres de Coahuila y Roberto Sandoval de Nayarit. Al menos estos 10 gobernadores, los procesos sucedieron durante el propio sexenio priista, ¿no? Entonces, digamos, había un dejo de vergüenza o un dejo de tratar de taparle el ojo al macho, por decirlo de alguna manera, en algunos de esos procesos, pero se abrían esos procesos y eso permitía que hubiera, digamos, una liberación de esa válvula de escape. Hoy tenemos probablemente 10 también gobernadores, como ya habías dicho anteriormente, con señalamientos, unos Ujú. más graves que otros, pero al menos tenemos señalamientos de Rubén Rocha en Sinaloa, de Rutilio Escandón en Chiapas, de Cuitlago García en Veracruz, de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, de Alfonso Durazo en Sonora, de Delfina Gómez en el Estado de México, de Don Augusto López, Carlos Merino y Javier May, los tres en Tabasco, y a eso agreguémosle las corruptelas que tenemos documentadas por parte de Manuel Vaz Velasco, Ricardo Ujú. Gallardo o incluso el propio Samuel García de Nuevo León, pero digamos, mayoritariamente todos están en la coalición de gobierno y de ellos ni siquiera se ha abierto una carpeta de investigación, ¿no? Que es lo que muestra el contraste absoluto con lo que había en el pasado. El no abrir la carpeta de investigación, pues cierra cualquier posibilidad de que haya citatorios, declaraciones o una búsqueda de deslinde de responsabilidad. Si fueran inocentes, pues no debería haber problema en hacerlos pasar por esas pruebas, dado que incluso controlan las instituciones, y pues esto sí nos muestra un comportamiento muy diferenciado donde la protección ahora es absoluta. Ahora, ¿qué nos espera a los mexicanos en este panorama? Porque vemos cómo se desmantelaron instituciones que se iban a encargar de combatir la corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción nunca terminó de andar, lo echa a andar Peña Nieto, pero Morena prácticamente lo frena y lo va desmantelando. Insisto, hoy la fiscalización y la investigación de la corrupción está en manos del propio gobierno, es decir, el gobierno se investiga a sí mismo. La Fiscalía General de la República está en manos de incondicionales también del régimen. ¿Qué nos espera? Estamos condenados a seguir siendo un país que a los ojos del mundo y nosotros mismos nos veamos cada vez como más corruptos. Creo que sin duda por la parte institucional no hay ningún elemento que nos permita tener garantías de que se va a mejorar el combate a la corrupción, pero también una parte buena y mala es que vamos a seguir teniendo documentación porque el periodismo de investigación y las organizaciones de la sociedad civil pues seguirán documentando esto que está a la vista de todos, ¿no? Hoy simplemente se le rasca un poquito cualquier problema público y aparece el problema de la corrupción. Entonces, eventualmente el gobierno se enfrentará a un problema porque no podrá tapar el sol con un dedo y ciertamente, pues estamos en un momento en el cual todavía pueden virar, ¿no? Estamos en el primer año de 6 años de gobierno, entrando al segundo, y pues justo a partir de todas estas clases de investigaciones va a seguir aflorando, ¿no? Y el que no haya causas institucionales va a mostrar que el problema no puede seguirse ignorando, a pesar de que, pues justamente han lanzado la bota a todos estos problemas y vamos a tener que reencontrar cómo articular la lucha, ¿no? La desaparición del INAI nos va a presentar graves problemas, pero pues, por la naturaleza del propio problema la vamos a seguir encontrando porque empieza a comer ya el Estado desde abajo y los ciudadanos lo están viendo. Eventualmente el discurso no es suficiente para tapar la realidad. Sin duda, esperemos que los ciudadanos también reaccionen cuando tengan que reaccionar a la hora de emitir su voto, pues a partir de lo que están haciendo los periodistas. Yo coincido, el trabajo que tendría que hacer, tendrían que estar haciendo instituciones de gobierno autónomas o fiscalías, pues lo terminan haciendo los periodistas que van documentando esta escandalosa corrupción que hoy está afectando a nuestro país y al gobierno de Morena. Pues vamos a estar atentos a las investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción, siempre las comentamos y las reproducimos en este espacio y agradecemos mucho esta plática, maestro Leonardo Núñez.
Encantado, querido Salvador, y muchas gracias por el espacio. Muy buenas tardes. Es director de investigación aplicada en Mexicanos contra la Corrupción. Pues sí, a falta de fiscalías, a falta de políticos y a falta de gobiernos que quieran investigar la corrupción, pues seguirá el periodismo dando noticias y mostrando el escándalo que hay detrás de estos gobiernos, sean del color que sean, ¿eh? Aquí no importa tanto la ideología, importa mostrar cómo la corrupción en México sigue saqueando las arcas públicas de manera impune, incluso en muchos casos ya conectada también con el crimen organizado. Vámonos